México, la frecuencia es en mujeres el cáncer de mama, ¿no? Está cerca del 30%. Y de ahí, fíjense, le sigue el de piel, ¿no? El cáncer de piel también es muy común. Igual en el del hombre es la segunda causa, el de piel. Y nosotros que nos encanta andarnos exponiendo al sol y todo. ¿Por qué el de piel, chicos? Porque es la parte que está más expuesta a la radiación. Nosotros nos exponemos y la radiación es una de los causales que pueden provocar mutaciones rápidamente. Entonces se vuelve el de piel. El del hombre, su primera causa de muerte es el cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Y bueno, de ahí nos vamos bajando, tiroides, riñón. Vean que es muy distinto el tipo de cáncer del hombre y la mujer. El del hombre pues es alto, el de próstata, sin embargo, bueno, el de la mujer, el de mama, por eso se insiste tanto. De hecho, ahorita en octubre pues es el mes del cáncer de mama y hay un montón de promociones y demás para revisarse, para cuidarse, para muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma. Una pregunta. ¿Cuál es el cáncer de Kaku? El que aparece en tercer lugar. Espérame tantito, ahorita te digo, porque no sé por qué lo tengo así. Según yo, no sé cuál sea, pero ahorita lo buscamos. Yo también tenía esa duda, doctora, y le metí así tal cual en Google y aparece que es el cervicouterino. Yo les iba a decir del endometrio, pero vi que ahí abajo dice endometrio. Es el cervicouterino, que este cáncer es básicamente provocado por, es una abreviación, es CA, cáncer, CU, cervicouterino, por el papiloma. Normalmente el virus del papiloma humano hay me parece que 80 tipos o algo así de virus de papiloma que, bueno, se adquieren por relaciones sexuales. Se cree que el 90% de los hombres tienen virus del papiloma. Sin embargo, a los hombres no se les manifiesta y a las mujeres sí. Entonces, por eso es muy importante el uso de los preservativos, porque pues casi todos los hombres tienen, ¿no? Entonces, desde luego estas estadísticas se han movido, ¿no? Estoy hablando ya de unos años para acá, se han movido porque se consideraba que una generación, como la generación de los 80s a los más o menos como 2000, los hombres estaban con un alto grado de contagio del virus del papiloma, sin embargo solo son portadores. Y las mujeres con un sistema inmunológico reprimido pueden llegar a manifestar. Desde luego hay muchos tipos de papiloma y solo me parece que son 3 los que llegan a provocar células que pueden ser malignas dentro del cervicouterino, ¿no? Dentro del cuello de la matriz. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el cáncer? Entonces, es una enfermedad que va a afectar a varias células del cuerpo, incluyendo tejidos, y su característica es un crecimiento descontrolado de las células. ¿Ustedes han visto un árbol en donde de pronto se le ven así como bolas, como tumores o algo así? O sea, hay diferentes plantas, incluso hay veces cuando el árbol se le cortó una rama o se le cortó una hoja o se le rasgó un poco la corteza, luego se genera algo así como, pues sí, como bolitas, como de pura corteza, como duras. No sé si lo han llegado a ver o solamente yo lo he visto. Pongan más atención en los árboles. Esos son tumores y es un crecimiento descontrolado. Lo hacen para cubrir, para sanar ciertas cosas, ¿no? Como nosotros, pues nuestras costras o algo así cuando nos curamos, es un crecimiento rápido celular para tratar de
sanar. Lo mismo pasa con el cáncer. Inicia con un descontrol celular, es un crecimiento anormal de la célula y se considera que ya es cáncer cuando estas células adquirieron la capacidad de viajar de un sitio a otro. Hemos platicado de las células y hemos dicho que las células del cuerpo se especializan y una vez que se especializan no pueden estar en otro lado. O sea, una célula hepática, una de mis células hepáticas, no se puede ir al corazón de pronto, ¿no? Así como ahora me voy a volver célula cardíaca. No, o sea, se especializan y ya no se pueden desdiferenciar, a diferencia de las plantas. Las plantas sí, hasta puede ser una que está en una hoja y después si tú cortas la hoja y la tratas de sembrar y demás, es decir, se resetea y puede empezar de cero, se puede volver a especializar. Las células animales no tienen esa capacidad, pero cuando una célula adquiere la capacidad de irse de un lado a otro y sobrevivir, entonces se considera que son células cancerígenas. Entonces, tienen diferentes propiedades, tienen un crecimiento y una división anormal y alteran todos los mecanismos de las células de tal manera que pueden propagarse en otros tejidos, lo que les acabo de mencionar. Y aquí, bueno, pongo algunas imágenes que más adelante también vienen otras. Por ejemplo, es células del cervicales y estas son células normales. Aquí es cuando ya empieza a haber cierta anormalidad que se le conoce como una displasia y empieza a haber una división medio descontrolada, ¿no? Fíjense aquí, son las células, aquí está ocurriendo la división, pero aquí, en esta parte que se ve como un poquito más rosadita, está ocurriendo una división que ya se ve medio descontrolada, ¿no? Ya no se ve tan parejita como aquí. Y aquí, bueno, ya perdimos el control completamente, ya se considera un cáncer. Y en esta parte ya es un cáncer maligno o un tumor maligno porque las células ya adquirieron la capacidad de viajar, de moverse, ¿de acuerdo? Y bueno, estas son otra vez son del epitelio, es decir, de la piel. Esto es normal, esto ya hay displasia y esto ya hay un carcinoma. ¿De acuerdo? Entonces, pues es analizar las células y pues se ven completamente distintas. Es fácil de momento encontrar el cáncer por este tipo de micrografías. Entonces, hay tumores. Mande. Ah, sí, voy. No me aparece. Ay, no me aparece el control, chicos. ¿Dónde está? Algo le pasa a mi compu. Listo. Ok. Bueno, y entonces hay tumores, les decía que existen tumores. Hay personas que llegan a presentar algún crecimiento celular anormal y son tumores y luego se espantan y demás. A estos tumores hay que hacerles una biopsia para analizarlos y ver qué tipo de tumores. Entonces, están los tumores benignos. Ay, me fue muy lejos. Ajá, los tumores benignos que llegan a ocasionar pues algunos problemas. Por ejemplo, luego se da mucho en la cabeza estos tumores. Entonces los analizan porque la persona empieza a tener problemas pues de movimientos y de movilidades y memoria y dolores de cabeza. Y a veces analizan y tienen un tumor, pero no es canceroso como tal. Sin embargo, sí está ocasionando problemas porque está obstruyendo ciertas partes importantes, ¿de acuerdo? Estos pueden generar displasia, es decir, pues que empieza a haber un crecimiento anormal, por eso se vuelven tumores. Es como una aglomeración de las células. La displasia es una anormalidad en el aspecto
de las células debido a que, pues les decía, hay una aglomeración celular. Esta, si alguna vez, chicas, yo espero que sí, han ido al ginecólogo, la forma para detectar el papiloma humano no es el Papá Nicolau, por el Papá Nicolau a veces no se detecta. Se detecta a través de un estudio que se llama colposcopía. Y la colposcopía hace una toma así del cuello del cervix. Y normalmente el cervix se debe de ver así, de esta forma, muy rosadito, muy sano, no pasa nada. A veces se llega a ver así. Esto es papiloma. Se ve así. Ponen una sustancia, la verdad es que no me acuerdo, me parece que es yodo o algo así. Y el yodo reacciona con las células que ya hubo daño por el virus, el papiloma, reacciona y se ponen así, blancuzcas. Entonces, esto es un grado leve de papiloma que se puede evitar, se hace como una criogénesis, es decir, lo congelan. Hay otras formas de que lo queman para que no se siga como propagando el daño al cervix. Este que está aquí ya es un grado mucho más grande y esto ya se considera un cáncer. Entonces, bueno, ya hoy en día los estudios los ginecólogos incluyen ambos, el Papá Nicolau y la colposcopía. De hecho, hay paquetes, porque sí es importante no llegar, cuando se está llegando a este punto, pues tomar medidas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuál diferencia hay con los tumores malignos? Los tumores malignos, entonces, se caracterizan por su rápido crecimiento, por la invasión que hay ya a tejidos vecinos, o sea, ya empiezan a migrar, empiezan a hacer metástasis, y tiende el cáncer o las células ocupan mucho lo que son los, ¿cómo se llaman? Los ganglios, lo ocupan mucho los ganglios para viajar, para moverse de un lado a otro. Entonces hacen metástasis en huesos, hacen metástasis en hígado. Por ejemplo, yo conozco muchas mujeres o varias mujeres que han tenido cáncer en el seno y posteriormente se les cura, se lo quitan y después les detectan cáncer en el hígado, ¿no? Es como los primeros lugares donde hacen metástasis las células cancerosas. Bueno, las células malignas tienen un aspecto muy distinto a las benignas. Vean, esta es una célula normal, ¿no? Las rositas de arriba con un núcleo bien definido. Y las células cancerosas van nada más tan solo el núcleo, o sea, el núcleo cambia, aquí tiene como muchos núcleos, aquí está haciendo ya la mitosis, etcétera. O sea, ya no se ven normales, definidas, homogéneas, ¿no? Empieza a haber una diferenciación celular muy extraña y luego se nota. Bueno, los tumores, si comparamos los benignos con los malignos, las del benigno, no se pueden diseminar, están como muy, digamos, unidos, no hay forma de que se empiecen a diseminar. El problema, chicos, es que un tumor benigno se puede convertir rápidamente en un tumor maligno. Por eso, a veces los benignos, cuando están en una buena zona, lo primero que hacen es quitarlos, ¿no? Porque aquí puede seguir habiendo proliferación celular y llegar un momento en que ya se conviertan en malignos. En cuanto a los malignos, pues invaden los tejidos vecinos, van pasando de un lado a otro, entran a los vasos sanguíneos, les decía, pues ocupan todas las glándulas para viajar estas células y alojarse en sitios distintos. Bueno, hay varios tipos de cánceres, ¿no? Están los carcinomas, que están asociados
con la piel, el sistema nervioso, intestinos y el sistema respiratorio. Los sarcomas, que están asociados a los huesos y a los músculos. Las leucemias, pues es en la sangre. Los linfomas en glándulas, ¿no? Pues en los linfocitos. Y los mielomas están en la médula espinal. Esos son 5 tipos de células malignas. Se cree que el cáncer puede ocurrir en todas las células del cuerpo. Y bueno, nosotros tenemos cerca de 300 células distintas. Y hasta ahorita se conocen 200 formas de cáncer. Estos creen que todavía hay como 100 por descubrir, ¿no? Por estudiar. El tratamiento del cáncer sí varía, o sea, no es igual para todos los tipos de cánceres, ¿no? Inclusive para mujeres que tienen cáncer de mama, se les analiza en qué etapa están y qué tipo de cáncer, de qué tipo de células son, y se les puede dar un tratamiento distinto. El tratamiento es súper importante para lograr una mejora, porque si les dan un tratamiento incorrecto puede hacer que el cáncer prolifere más, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son? Remoción quirúrgica, ¿no? O la quimioterapia. La quimioterapia, pues, es una serie de sustancias que también puede ser radiación, isótopos y demás, que lo que hacen es ir quemando la zona, ir quemando las células o ir atacando las células. El problema de la quimioterapia, como ya sabemos, es que no distingue entre células buenas y células malas. Y entonces el cuerpo sufre, sí combate a las células malas, pero sufre un deterioro general porque también se están atacando las células buenas. ¿Por qué se dice que el cáncer es una enfermedad de tipo genético? ¿Por qué la mencionamos como una enfermedad del DNA? Bueno, todos nosotros, chicos, tenemos oncogenes. En nuestro genoma tenemos oncogenes. Es decir, estos genes que pueden activarse o silenciarse de alguna forma por alguna razón. Puede deberse a factores genéticos, a factores hereditarios, o pueden verse encendidas por factores externos como son la radiación, como son la alimentación, algunas cosas que consumimos. Por ejemplo, ahorita consumimos mucho glutamato sódico, que es una sustancia que sirve como conservador y para incrementar el sabor de los alimentos, y se sabe que es carcinogénico, ¿no? Entonces, se puede deber a muchos factores. El DNA cambia por una mutación y esta mutación puede tomar el fenotipo del cáncer. La buena noticia es que no todas las mutaciones provocan cáncer, ¿de acuerdo? Aunque hoy en día pareciera que sí, ¿no? O sea, por todo da cáncer, ¿o bien? Entonces, no, yo voy a morir de cáncer porque pues ya es de lo único que se muere, ¿no? Pero no todas las mutaciones producen cáncer. Es más, puede llegar a ocurrir una mutación en el DNA de algunas de nuestras células y ni cuenta nos damos. ¿Qué requiere una célula para volverse cancerosa? Que la división celular cambie, que esta mutación les confiera que puedan invadir otros tejidos, o sea, que sí sean susceptibles aunque estén especializadas, se puedan colocar en otros tejidos. Y, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Que sean invasivas y la habilidad de hacer metástasis. Las células cancerígenas proliferan aumentando su contenido de moléculas y, es decir, puede haber una división, pueden hacerse muchas células, pero además estas también pueden cambiar de tamaño. ¿Se acuerdan cuando vimos al inicio que estábamos viendo cómo se hizo la vida y demás, que yo les decía que se parece un elefante y una bacteria, o una ballena y una bacteria, y les preguntaba, ¿el tamaño de sus células, de las células, es igual o es distinto? Y todos concluimos que era igual, ¿no? Sí, las células adquieren un tamaño y hasta ahí se quedan. Para los organismos grandes, lo que aumenta es el número de células, no el tamaño. O sea, no un elefante tiene una celulota así, ¿no? Del tamaño del elefante, no. Son pequeñas células que van conformando sus tejidos y como su tejido es más grande, pues entonces hay mayor número de células.
las células cancerosas sí se pueden volver unas células así gigantes, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque perdieron el control completamente. Todo este ciclo celular está controlado. Desde hasta qué tamaño crece y cómo se va dividiendo. Tiene ciclo, es un ciclo. Y de hecho aquí en esta presentación lo compara con un ciclo de una lavadora. ¿Tienen lavadora en su casa, chicos? ¿O han visto cómo funciona una lavadora? Tiene ciclos, ¿no? Va por ciclos y se detiene. El ciclo de peso, luego de llenado de agua, luego de vaciado de jabón, luego del enjuague, luego etcétera, etcétera, va por ciclos. Lo mismo pasa con la célula. Bueno, una analogía, pues no lo mismo, pero va por ciclos. En una etapa es la división celular, en otra etapa crece o aumenta de tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría en nuestra lavadora si estos ciclos se descontrolaran? Pues no se terminaría de lavar bien la ropa, ¿no? O sea, sería como de diferentes modos y pues no funcionaría. Imagínate el desastre, ¿no? Imagínense que son de esas lavadoras que pones todo, ¿no? Pones Suavitel, pones cloro, pones todo y de pronto se descontrola el ciclo. Imagínense el relajo que saldría de ahí. Para empezar, que pusieron ropa de color y de pronto entró el cloro, ¿no? O y sacan la ropa manchada sin enjuagar, escurriendo, etcétera, y sale ahí pues un descontrol total, ¿de acuerdo? Eso pasa con el ciclo el ciclo de las células, ¿no? Sobre todo más bien cuando son carcinogénicas, todos esos puntos de control que vamos a ver aquí. Esta es una gráfica en donde son las fases del ciclo celular, donde está la fase G1, la fase S, la G2 y la M. ¿Se acuerdan que ustedes por ahí lo estudiaron cuando les dije que estudiaran lo de la división celular? Porque mencionaban estas fases. Bueno, el cáncer tiene que ver con estas fases, porque se pierde el control de estas fases. Entonces, esta parte de las ciclinas y las quinasas son enzimas o proteínas que ayudan a ir o van dentro del ciclo celular. Es un tanto más complejo, chicos, y no nos vamos a meter exactamente a la bioquímica del ciclo celular y ver qué células participan y cómo se encienden los genes y cómo. No es que no puedan, pero antes de eso les haría falta como ver muchas cosas más, ¿de acuerdo? Solo es importante que entiendan o que tengan la noción de cómo es que ocurre el cáncer. Estoy segura que más adelante, después cuando lleven bioquímica y demás, van a poder entenderlo mucho más a profundidad. Ahorita es como una parte introductoria. Entonces, ¿cómo es que se puede dañar el DNA y entonces encender estos oncogenes? Bueno, se puede dañar por el metabolismo celular, por una infección viral, fíjense, por la radiación, por exponernos a la radiación, y la radiación no solo quiere decir que nos vamos a exponer, que me voy a ir a meter a una planta nuclear y entonces ya me va a dar cáncer. No, la radiación implica los rayos solares. Eso que nos encanta ir a la playa y echarnos ahí, quemarnos, eso es malísimo, ¿no? Al final es la radiación. Exponernos a cuestiones químicas no quiere decir, no, pues yo nunca voy a un laboratorio químico, ni me meto a donde hay químicos. No, la exposición química también implica los alimentos. Nosotros consumimos muchos alimentos procesados y muchos alimentos que no son naturales, que pues son procesados e involucran muchos productos químicos y estamos expuestos a eso. Eso también puede ocasionar un daño en el DNA y pues errores en la replicación del DNA, ¿no? Como ya vimos la vez pasada, que vimos, por ejemplo, un error, pues Xeroderma pigmentosum, ¿no? Que al final lo que ocasiona el Xeroderma pigmentosum es que pues sea cáncer de piel. ¿Cómo estos daños al DNA, cómo pueden afectarlo? Bueno, se desactivan los puntos de chequeo, los puntos de control del ciclo celular, y esto es un cáncer. Hay una activación
e indebida de la transcripción. Esto es un cáncer. Se inactiva el mecanismo de reparación del DNA. Esto no solo es un cáncer, esto puede dar paso a otro tipo de mutaciones genéticas como el seroderma, ¿no? Y hay apoptosis, es decir, pues la muerte celular. La célula se suicida porque ya hay un daño que no se puede corregir en el DNA. Okay. Bueno, chicos, ¿qué pasa si lo vemos así como lo hemos estado viendo nosotros, con moléculas de DNA, con nucleótidos y demás? Esta es una célula normal, tiene tolerancia para las reparaciones, es decir, su sistema de reparación funciona muy bien, su DNA polimerasa funciona muy bien. Cuando no hay cuando hay algún error, pues no pasa nada, se corta, es un proceso normal de reparación, se corta, se pone el correcto y se vuelve a unir. Sin embargo, cuando hay un daño en el DNA, esto ocurre de forma normal, pero cuando llega a haber un daño en el DNA y hay algún cierto de inhibidor de las DNA polimerasas, entonces ya no se repara el DNA y entonces son pues una deficiencia y provoca cáncer, ¿de acuerdo? ¿Qué puede provocar estos daños al DNA? Ya lo mencioné, metabolismo celular, rayos UV, radiación, exposición química y errores en la replicación, lo daña y ocurre esto. Ok, me voy a saltar esta. Vamos a platicar del ciclo celular muy rápidamente. Las secuencias de eventos que ocurren se llama ciclo celular y el ciclo celular puede ocurrir en la mitosis o también en la citocinesis, que es la división del citoplasma como tal. En la mitosis, pues tenemos las etapas G1, S y G2 y esto es lo que les decía, que es como un ciclo de la lavadora, ¿de acuerdo? Todas estas fases las vieron ustedes, ¿se acuerdan que las platicamos aquí en clase? Profase, metafase, anafase y telofase. Y bueno, esta ya es la división del citoplasma y ya ocurre la célula. Sin embargo, están todas estas interfaces. Bueno, esto lo platicaron ustedes, no me voy a meter mucho a esta parte porque ustedes lo estudiaron, lo vieron de tarea. Cuando hay este es el ciclo celular. Entonces, por ejemplo, en la fase, vamos a irnos aquí a la G1, se sintetizan las proteínas y aumenta el tamaño de la célula. Posteriormente ocurre toda la replicación del ADN para que la célula pueda dividirse y pasar su información genética a sus células hijas. Aquí ocurre toda la transcripción y traducción de genes, etcétera, en la fase G2. Luego aquí ya ocurre la división celular, que es la fase de mitosis, donde ocurren todas las etapas anafase, telofase y todas esas. Y la división del citoplasma y se vuelve a iniciar el ciclo con la célula nueva. Se inicia el ciclo con esta y se inicia el ciclo con esta. Bueno, después lo vemos. Aquí les decía, ¿cómo puede ayudar el ciclo celular o qué tiene que ver el ciclo celular? Les decía que es como el ciclo de una lavadora, en donde, por ejemplo, en el punto G1 hay un módulo de control, ¿no? En donde se pregunta esto o se observa esto, ¿qué se verifica en ese punto de control? La célula ya llegó a su tamaño adecuado, es lo bastante grande o es demasiado grande, ¿no? Todo el entorno en donde está la célula creciendo, conviviendo y demás, ¿es favorable el entorno o no? Si las respuestas son no, hay una apoptosis celular o hay un control de alguna forma, ¿de acuerdo? Posteriormente me voy a quedar otra vez sin tiempo, nos volvemos a conectar, chicos. Luego sigue el punto G2, que aquí hay otro punto de control. Aquí lo que dice es, está todo el ADN bien replicado,
se fabricó bien ese DNA, o sea, se replicó bien, no hay errores, si hay errores, pues hay que corregirlos. Nuevamente, es favorable el entorno en donde está la célula y otra vez, la célula es lo bastante grande o es exagerado, etcétera. Otra vez se vuelve a controlar el crecimiento celular y luego hay un punto de control en la metafase. Están todos los cromosomas alineados al uso, es decir, a la división de la mitosis, a la maquinaria de la mitosis. Y entonces es aquí donde se activan estas proteínas, la quinasa, que es dependiente de ciclina, y demás, que va ayudando a todos estos puntos de control. Cuando hay cáncer, estos puntos de control se desatan. ¿De acuerdo? Me voy a salir para no quedarme hablando y los veo de regreso, ¿sale? Ok. Muy bien, chicos. Ya están todos. Veamos 16, ¿verdad? Ok. Muy bien, chicos. Entonces seguimos platicando. Les decía que es un proceso bioquímico muy complejo, la parte para entender al cáncer, pero actúan algunas proteínas, como por ejemplo, si tenemos una proteína guardián, ¿no? del genoma, que es la proteína P53. Esta proteína lo que hace es que cuando hay DNA dañado, pues esto genera una señal, ¿de acuerdo? Y sobre todo ocurre en la fase M, que vimos anteriormente. Este mecanismo va a depender de esta señal retrasa lo que es la entrada a esta fase. Esta fase, si ustedes se dan cuenta, ya está cercana a la salida, ¿de acuerdo? Entonces, la retrasa por aquí, más o menos, es esta proteína y lo que hace, pues, o se considera que es una proteína supresora de tumores, que no solo tiene la capacidad de detener el ciclo, sino que además hace como un tipo arresto celular, ¿de acuerdo? Retiene la célula, no puede salir, etcétera, porque detectó algún error. Y si no, la somete a apoptosis celular, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta activación de la P53 es muy importante, ocurre todo el tiempo en nuestras células que no pasan el control de calidad.
¿Cómo actúa? Bueno, está el ADN dañado, se enciende el gen P53, de este gen se procesa su RNA mensajero, se transcribe, se traduce y se produce la proteína P53, ¿de acuerdo? Esta P53 enciende otro factor, que es el gen P21, y entonces generan este complejo de detención del ciclo, ¿de acuerdo? Que es la ciclina, la P21, y todo fue a partir de que algo dio la alarma. ¿Se acuerdan que les platiqué que había genes constitutivos y genes inducibles? Los inducibles son aquellos como esta P53 que tiene que existir algo, una señal para encender esos genes. Okay. Entonces, este P53, si por alguna razón existe alguna mutación, este gen está silenciado y entonces la célula se va a empezar a dividir a pesar de que exista daño, y entonces se va a desarrollar cáncer. Entonces, que exista una mutación en este tipo de gen se conoce como una de las altas consecuencias de los cánceres humanos, ¿de acuerdo? Este silenciamiento de este gen está implicado, o existe una mutación en el DNA que silencia este gen. Entonces, existen dos tipos de genes que están involucrados en el cáncer: los oncogenes y los supresores de tumores, ¿de acuerdo? El P53 es un supresor de tumor y están los oncogenes, ¿de acuerdo? Entonces, hay una célula normal, hay algún factor intrínseco que provoca algún tipo de mutación y los genes no regulan el ciclo, y la ventaja de no regular el ciclo es que puede haber más mutaciones, ¿no? Se van acumulando mutaciones, mutaciones, mutaciones hasta generar un cáncer. En el caso de que sí se detecte a tiempo, pues no pasa nada y hay una apoptosis, ¿no? Una destrucción programada de la célula. Los genes supresores de tumores son los que inhiben la proliferación celular, como el P53, y los genes conocidos como protooncogenes codifican para algunas proteínas que estimulan la división celular. Por ejemplo, los factores de crecimiento. Cuando nosotros estamos en pleno crecimiento, los adolescentes, los niños, etcétera, estos protooncogenes están activos porque están estimulando el crecimiento de la célula, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos protooncogenes se pueden descontrolar. La mutación que puede existir para los protooncogenes los puede transformar en un oncogen. Entonces, el oncogen ya es cáncer, ¿de acuerdo? Es aquel que inicia una proliferación descontrolada, una división descontrolada, y que nos lleva al cáncer. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? ¿No? ¿Cómo se imaginaban que era el cáncer? ¿Así? ¿Se imaginaban que así empezaba? ¿Qué idea tenían del cáncer? Yo solo sabía que era por que se producían células de más, o sea, por el crecimiento incontrolado de células, pero no así tan a fondo. Pero no sabes qué podía ocasionar ese crecimiento descontrolado. Sí, bueno, o sea, por los factores ambientales y así, pues sí, o sea, lo de la radiación, algunas comidas, no sé, por ejemplo, el alcohol, el cigarro y todo eso, pues sí, porque es como que lo más conocido. Exacto. Ok, muy bien, gracias, Fer. ¿Quién más iba a comentar algo? Yo, doctora. Adelante. Algo que a mí se me hace muy interesante es que, bueno, también la doctora Nancy nos estaba comentando sobre lo que usted comentó, ¿no? De los tipos de cánceres. Y yo antes de todo esto, la verdad, yo
no suponía o no tenía como bien el concepto de la diferencia entre un cáncer a otro, porque yo siempre pensé que era como una sola enfermedad que afectaba en varios lugares y se trataba de la misma manera, ¿no? Entonces, ahorita que lo estamos viendo un poquito más a fondo, sí es como más la problemática y pues sí está complejo, ¿no? Está difícil como buscarle una solución a todo en general. Sí, sobre todo porque viene desde el genético, ¿no? Por ejemplo, se considera que algunos cánceres de mama que ya están predispuestos en el genoma, que sí se considera que puede ser un factor hereditario, ¿no? Esta parte de los protoncogenes, todos los tenemos, todas las células, todos los humanos tenemos protoncogenes. ¿Qué hace que se pasen de protoncogenes a oncogenes? Hay diversos factores, o sea, no nada más es uno, ¿no? Si fuera uno, pues ya lo hubiéramos evitado y ya, sino puede ser diversos factores que hacen que este se convierta fácilmente en un oncogen, ¿de acuerdo? Entonces, la transformación de estos genes es lo que pues provoca la proliferación celular, ¿de acuerdo? Entonces, pues el cáncer tiende a involucrar mutaciones múltiples, chicos. Ya habíamos visto esto, ¿no? Que crecen y que se van por los vasos sanguíneos. El tiempo, la mutación lo que hace es que inactiva al gen supresor. Estábamos hablando de la proteína P53, lo inactiva, ¿no? Como que ya lo deja ahí calladito. Las células empiezan a proliferar, empiezan a crecer y les digo, hasta aquí puede ser detectado como un tumor benigno. Pero las mutaciones siguen ocurriendo y van inactivando a los genes que pueden reparar el ADN, ¿no? Entonces se sigue generando y es donde los protoncogenes entonces mutan a oncogenes. Y entonces de aquí pues estamos hablando de una división. Sigue habiendo más mutaciones porque ya no hay un sistema de control, ya no hay nada que las detenga, sigue habiendo más mutaciones y al final genera una inestabilidad genética y una enfermedad metastásica, ¿de acuerdo? Pues ya cuando nosotros sabemos perfectamente, cuando escuchamos la palabra metástasis, pues ya estamos hablando que prácticamente se está diseminando por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Qué factores ambientales están asociados al cáncer? Pues el sol, exponerse a las radiaciones. ¿Han visto personas así, de quemadas? Yo sí, fíjense que lo hacen mucho los extranjeros europeos, los he visto así, con este grado o sea, se exponen al sol terriblemente y los he visto así. Simple. El tabaco, ¿no? Sin duda es importantísimo, es un factor importante que genera el cáncer de pulmón, porque por la exposición a tanto químico, ¿no? que se guarda directamente en los pulmones. No sé por qué lo puse, creo que es por los alimentos que podemos llegar a consumir, y no sé si también tenga que ver con la exposición al sol. No recuerdo por qué estaba esa imagen ahí. Bueno, chicos, es toda la presentación del cáncer de una forma muy sencilla, tratada de que ustedes entiendan el concepto básico. Desde luego, si nos metemos a estudiar más del cáncer, bueno, en el caso de mi grupo de investigación, estamos ahorita tratando de desarrollar dispositivos biomédicos que puedan detectar el cáncer de próstata de una forma mucho más sencilla y además de forma temprana. El cáncer de próstata actualmente se detecta en formas avanzadas y el antígeno prostático, que es el que se mide, llega a dar muchos falsos negativos o muchos falsos positivos, además de que la prueba en sí es bastante incómoda para los hombres y bastante dolorosa. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con biomédica? Mucho, ¿no? Mucho. Hay profesores, por ejemplo, el doctor Elizalde está tratando de desarrollar un método para detección de cáncer de mama con unos nanocompositos, es decir, meter algunas
moléculas usando la nanotecnología, de tal manera que solo se peguen en el tumor y después se puedan encontrar, ¿de acuerdo? Y no solo eso, que se peguen al tumor y que después pueda atraer los medicamentos exclusivamente al lugar, ¿de acuerdo? Entonces, vaya, para el cáncer hay muchísimo. Sin embargo, es algo muy controversial, ¿saben? Hace un tiempo estuvimos, el año pasado específicamente, se acercaron unas personas buscando dónde invertir, ¿no? Y entonces ellos, es más bien como una sociedad, un tipo como empresa, ellos se encargan de buscar a los inversionistas y los proyectos clave en donde se puede invertir, y entonces ellos llevan un proyecto de investigación o un desarrollo de investigación, lo llevan ya a un desarrollo tecnológico, que normalmente es la parte que nos falta a los investigadores. Nosotros desarrollamos la investigación, pero a veces se queda ahí porque no tenemos la otra parte, como la otra formación de emprendeduría y de desarrollo tecnológico y de todo lo demás, entonces se necesita conjunta. Y ellos se acercaron con nosotros y, bueno, vieron qué tipo de proyectos teníamos, les propusimos varios, etcétera. Y era muy curioso porque nos dijeron que no querían invertir para una cura para el cáncer, porque nadie la iba a comprar. Es decir, iba a haber mucho política de fondo para tratar de evitar que este tipo de cosas salgan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representa muchísimo dinero para la industria farmacéutica. Medicamentos para tratar de curarlo, para sobrellevarlo, para detectarlo, para toda esa parte sí. Para una cura como tal, no les interesa. Entonces, digo, es como un poco triste, pero yo creo que hay muchísimo alrededor del cáncer, muchísimo de dónde cortar. Les decía, para detección, para tratarlo de llevar de mejor manera, exacto, como para un tratamiento que no sea nada más un paliativo, sino para, a lo mejor no se curan, pero tener una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer es un tema que pues que siempre va a estar, que va a haber mucha tela de donde cortar, y muy importante para ustedes, futuros biomédicos, deben de conocer más a fondo de qué se trata esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte, ¿no? Mundial, y en nuestro país también. Entonces, bueno, chicos, ¿preguntas? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Dime. Ajá. Sí, sí, eso depende de cada organismo, chicos. O sea, puede haber organismos muy susceptibles a cambiar de protongen a oncogen, y hay otros que son muy resistentes, ¿no? Hay personas que toda su vida han sido fumadores, incluso los ves, tienen los dientes amarillos, las manos amarillas, y se mueren de otra cosa, y no se mueren de cáncer de pulmón. O sea, no es específico, ¿saben? O sea, no quiere decir que una persona, por ejemplo, como la foto que les mencioné, con la piel ya toda achicharrada, a fuerza se va a morir de cáncer de piel, ¿no? Sin embargo, son el tipo de exposiciones que generan o son propensos a generar una mutación, pero no hay ADNs muy resistentes, chicos, o su sistema de reparación es buenísimo, ¿no? Y entonces, pues se mueren de otra cosa, se mueren de un paro cardíaco, se mueren de otra cosa, no precisamente del cáncer. Yo he sabido de personas que libran hasta 3 o 4 tipos de cánceres, ¿no? O sea, que se les pasa de un lado y luego se les pasa a otro y luego se les pasa a otro y luego se les pasa a otro. Que dices, bueno, o sea, ¿por qué tanto, no? O sea, y ya tienen metástasis en todo lado y nada más el cuerpo sigue resistiendo. Entonces, sí, no es como
una ley, pues si fumas y si te fumas 2 cajetillas diarias te vas a morir de cáncer de pulmón, no, pero sí corres un alto riesgo, o sea, la persona que lo hace corre un alto riesgo porque los químicos que están asociados al tabaco están asociados a mutaciones genéticas. Está como la cirrosis, ¿no? Hay personas alcohólicas y mejor se mueren de atropellados por andar borrachos en la calle, que de cáncer de hígado, ¿no? O hay personas, por ejemplo, muy, muy obesas que solo consumen grasas, que eso también afecta el hígado, y no se mueren de una cirrosis, se mueren de un paro cardíaco, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguien más, chicos? No. El cáncer, hay tipos de cánceres que son muy agresivos, chicos, muy, muy agresivos. Por eso es importante y ahorita aprovechando que es el mes del cáncer de mama, muy importante la detección oportuna, la detección temprana, porque hay cánceres muy agresivos, hay cánceres que en unos meses ya hicieron metástasis y hay otros que se encapsulan, que van lentamente, que se pueden pasar de tumor y se extirpan antes de que se vuelvan malignos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hay cánceres que desde el momento que se detecta la célula, desde ese momento se empiezan a hacer las quimioterapias muy fuertes, porque se sabe que proliferan rapidísimo. Doctora, tengo una pregunta. Ya para... Dime, Josafat. De la proteína PX53, ¿hay alguna manera en la cual uno pueda fortalecer esta proteína, o simplemente ya es algo que traemos de cajón? Sí, la proteína P53 la tenemos de cajón, se expresa todo el tiempo en nuestras células para controlar a las células, nuestro ADN, pero es un gen y no es que la puedas producir más, ¿no? O que puedas consumir alimentos, ¿no? Sino si hay un error en la célula, entonces se expresa, ¿no? Si no hay, pues no se expresa, entonces no es está a nivel genético. Lo que podemos hacer es no inhibirla, o sea, evitar inhibirla con alimentos procesados, con exposiciones al sol, con todas estas que causan daños en el DNA, que se ve que los daños que se causan en el DNA específicamente causan daños en la expresión de esta proteína. Ok, listo, gracias. Muy bien, chicos, bueno, pues ya es la hora. Si no hubiera nada más, pues nos vemos el viernes. El viernes vamos a iniciar con tema nuevo. Vamos a empezar a ver toda la parte energética de la célula, es decir, pues energía. Vamos a ver mitocondria, vamos a ver respiración celular y fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces ya iniciamos el viernes. Para que le den por ahí una leidita. ¿Saben qué estudian, chicos? Por favor, reacciones de óxido-reducción. ¿Qué son? ¿Cuál es el reductor? ¿Cuál es el oxidante? ¿Cómo se transfieren los electrones y demás? Por favor, estúdienlo para yo platicarlo de una forma muy rápida con el entendido de que ustedes ya lo repasaron. Al inicio de la clase voy a hacer algunas preguntas al respecto para ver qué tanto lo entendieron y podamos continuar la clase, ¿sale? Reacciones de óxido de reducción vienen en el Freeman, en este libro de biología que estamos manejando. Ahí vienen muy bien explicadas. Es un capítulo, por favor, estúdienlo porque es un poquito complejo. Tiene que ver con su clase de química, no precisamente de biología, por lo que no me voy a meter a fondo a explicarles. ¿Vale? Muy bien, chicos. Bueno, pues nos vemos el viernes. Que tengan bonito día. Gracias, maestra. Hasta luego, doctora. Gracias. Bye. Gracias, maestra.